Presentamos TVU Noticias Central. Jueves 1 de agosto les damos la bienvenida a nuestro informativo en su edición central, con todo el acontecer también de lo que ha sido esta jornada lluviosa y también de lo que va a ser ya hacia el futuro. Terminó el COGRID regional para saber cuáles son las medidas y también el balance en cuanto a la emergencia que se está presentando acá en la región del Biobío. Estaremos ahondando acerca de aquello en breve, pero antes queremos ir a revisar como siempre juntos nuestro titular de la jornada. Rachas que incluso sobrepasaron los 100 kilómetros por hora, anegamientos, ríos con crecidas y voladuras de techumbres. Son parte de los efectos que deja el paso del sistema frontal en las regiones de Ñuble y Biobío. Último minuto. Se lo habíamos señalado, terminó el COGRID regional hace solo minutos y queremos tomar contacto con la directora subrogante de Senapred para conocer un poco también acerca del balance que se realizó y de las proyecciones hacia el futuro. Ahí estamos viendo en pantalla. Directora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Comentar un poquito lo que fue este COGRID regional. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por el contacto. Bueno, comentarles que estuvimos reunidos con todos los integrantes de nuestro COGRID, presidido por nuestra delegada y claramente constituido por todos los seremis y autoridades de seguridad como Carabineros, Fuerzas Armadas. Al respecto, claro, el balance se mantiene a lo que se había entregado en las últimas horas. Tuvimos precipitaciones en toda la región, siendo la provincia más afectada la provincia de Arauco, con desbordes de cauces. Se mantiene la alerta roja regional por el evento meteorológico, pero además se mantienen dos alertas rojas por desbordes de cauce en la comuna de Arauco por el río Pichilo y el río Lía, y en la comuna de Curanilahue por el río Curanilahue. Hace muy poquito también se declaró alerta amarilla por amenaza de desborde para la comuna de Hualqui, porque está en aumento el caudal del estero Hualqui. ¿Ya? De momento el nivel de afectación se relaciona principalmente con estos eventos, el desborde de los cauces, pero también con estas fuertes rachas de viento. Ustedes bien señalaron, superaron los 100 kilómetros por hora, lo que generó gran cantidad de viviendas con voladura de techumbre, incluso otro tipo de infraestructura. Y en ese sentido, al momento y de manera muy preliminar, porque claramente las municipalidades están en proceso de levantamiento de información, se estima alrededor de 900 viviendas con afectación, pero de esas 700 están en evaluación recién, por lo tanto no tenemos el dato oficial del nivel de daño que sufrieron todas esas viviendas. El mayor registro se concentra precisamente entre las comunas de Arauco y Curanilahue. Directora, ¿se mantiene al menos la preocupación ya para la jornada de mañana, contemplando también que según la información de la Dirección Meteorológica ya se sobrepasaron los 90 milímetros de lluvia que se habían pronosticado? Además, las rachas de viento también fueron mucho más intensas y han sido mucho más intensas de acuerdo a los parámetros que se indicaban con anterioridad. Sabemos que obviamente los factores climatológicos se van viendo en el momento, es súper difícil, de hecho es casi imposible predecir a ciencia cierta justamente cómo se va a comportar un sistema frontal, pero cuál es también el panorama hacia el futuro, contemplando que mañana deberíamos también tener una jornada lluviosa y debería mantenerse también al menos el viento acá en la región del Biobío. Es efectivo. Se superaron las precipitaciones, los montos que estaban pronosticados, pero anduvieron muy certeros tanto en la provincia de Biobío como en Concepción. Sin embargo, en Arauco, y es la condición que normalmente se da cuando se presentan estos ríos atmosféricos, se superó, y de hecho la comuna de Curanilahue, entre las 8 de la mañana de ayer y la tarde de hoy, ya se han registrado más de 200 milímetros de precipitación. Ya es la comuna que al momento ha registrado la mayor cantidad de precipitaciones. Respecto a lo que se nos viene para los próximos días, hace muy pocas horas también estuvimos con la Dirección Meteorológica de Chile, nos indicó que esta noche y madrugada se espera ya que vaya declinando la precipitación, ya para mañana va a ir disminuyendo, se espera para mañana alrededor de 30 milímetros con alrededor de vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Sin embargo, viene acompañado de un pronóstico de posibles tormentas eléctricas, lo que implica que
que claramente vamos a continuar con vientos que podrían generar algún tipo de afectación, especialmente en la costa de nuestra región. Delegada, directora, ¿cómo se ha ido también trabajando ahora sí junto con la delegación presidencial en torno a un tema fundamental que es la gestión de riesgo de desastre? Lamentablemente tuvimos estos panoramas anómalos durante los meses anteriores, pero ahora estamos viviendo y así también como se pronosticó, vamos a tener estos eventos meteorológicos que van a ser intensos, pero más acotados en prolongación de tiempo, proyectando también lo que va a ser lo que queda de este invierno, pero también para el próximo año. Fue el año pasado cuando incluso la misma delegada presidencial justamente señaló que podríamos comenzar a tener este tipo de emergencias ya reiteradamente, y así se ha ido dando. ¿Cómo se comienza también a planificar el futuro, considerando que hay zonas que lamentablemente cada vez que ocurre un evento como este se inundan o están teniendo complicaciones? Entonces ya se está dando al menos un panorama de emergencia constante. Vivir justamente con la emergencia está siendo un panorama normalizado, al menos acá en la región del Biobío. Sí, bueno, tenemos hoy día varias plataformas de trabajo asociadas a la reducción del riesgo de desastre. Existe una plataforma regional para la reducción del riesgo de desastre integrada por la gran mayoría, digamos, de los servicios públicos, entre ellos privados, organizaciones de la sociedad civil. Estamos precisamente trabajando en la actualización de nuestro plan regional para la reducción del riesgo de desastre, que busca precisamente disminuir los efectos de todos estos eventos que se han venido registrando en la última década con mucho más intensidad. Y bueno, en desarrollo hay una coordinación también en la etapa de preparación. Estamos de la mano trabajando no tan solo con la delegación, sino que con todo el sistema, incluido el gobierno regional. Así es que esperamos tener mayores avances. Sin embargo, estos eventos, claramente al ser mucho más intensos, son situaciones que igual se escapan en ciertas ocasiones de todo lo que podamos ir gestionando. Son eventos naturales que nos sorprenden cada vez más y además de hacer estas acciones de mitigación, de limpieza que desarrollan todas las municipalidades, claramente ya nuestro ordenamiento territorial no tiene el mismo soporte que tenía hace una década atrás, donde sí llovían 200 milímetros, pero estos se distribuían en a lo menos 7 días, 8 días. Hoy día estamos recibiendo estos 200 milímetros en 2 días. Entonces, eso es un evento que supera, digamos, toda nuestra también planificación y acción. Directora, brevemente para finalizar, también cómo ha estado al menos la respuesta del sistema eléctrico, porque hay rachas de 107 kilómetros por hora, eso es bastante complejo, lo hemos mencionado durante la tarde también, el paso de los años, la mantención de aquellos, justamente de aquellos postes de luz o el tendido eléctrico, cómo se ha comportado según su visión todo lo que tiene relación justamente con los suministros básicos acá en la región. Sí, bueno, la consecuencia de estos cortes claramente es un evento externo, ajeno digamos, a las condiciones propias del servicio. Hoy día los cortes en cada comuna no son por un solo corte en cada comuna, son por una múltiple cantidad de distintas situaciones que han generado los cortes. Las ratas que se han desprendido de las techumbres y han terminado los cables, los árboles que han caído sobre el cableado. Entonces, todos esos múltiples eventos dentro de una misma comuna incluso han generado que mantengamos estos cortes eléctricos, pero que hoy día desde Seremi de Energía, desde la Superintendencia de Electricidad y Combustible, están en permanente comunicación con, digamos, las eléctricas para poder ir subsanando en la medida de lo posible todos estos eventos que, por cierto, también han superado las capacidades del sistema privado para poder ir dando solución oportuna. Muchas gracias, directora, por este contacto. Hace solo minutos, reiteramos, se hizo este balance COGRID y tenemos información de último minuto acerca de lo que está ocurriendo acá y también, obviamente, con la atención de lo que va a ir ya a ser disminución de este sistema frontal para la jornada de mañana. Así que muchas gracias, directora, por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias, que estén muy bien.
Bueno, ya lo escuchaba, cerca de 300 viviendas con ciertos grados de afectación. Ya deberíamos iniciar con un catastro más concreto para la jornada de mañana y obviamente la aplicación de la ficha FIDE que ya está siendo una realidad al menos constante acá en la región del Biobío. Lamentablemente estamos acostumbrándonos a vivir con estas emergencias durante todo el año. Ahora son los sistemas frontales, en el verano los incendios forestales, así que la situación al menos está así acá en nuestro país. Vamos a continuar justamente con esta temática porque salimos a terreno durante la jornada de hoy para dar a conocerles lo que ha sido también esta intensa jornada de lluvia con estas rachas de viento que han generado diversos problemas, como lo que también ahí conversamos junto con la directora. Lo revisamos a continuación. Llevo licencia más encima, yo vuelvo y ahora el 8 debo volver a trabajar y esperemos que no llueva más. Estoy preocupada, obviamente, porque yo tengo un problema, una enfermedad que no puedo salir de la casa. Testimonios de dos vecinas en el Cerro Sarol de Talcahuano, sector de la comuna Puerto que viene de recuperarse de un sistema frontal. Las declaraciones son del 31 de julio, 24 horas antes del inicio del sistema frontal en la región del Biobío. Y aquí hay vecinos que están súper complicados. Por ejemplo, los que están complicados son los de los árboles. Esos vecinos están súper complicados porque esos árboles van a terminar cayendo definitivamente. Igual mis hijos tienen que volver a su normalidad, o sea, ya volvieron, pero si vuelve a pasar algo, de nuevo va a ser un estrés para ellos. Registros que fueron antesala de lo que vendría. Ráfagas de viento, intensas olas y un cielo gris eran parte del escenario en la playa Rocuant de Talcahuano. También lluvia, sistema frontal que se había anunciado y que se hacía presente. Tenemos 28.000 personas en este momento que están sin servicio eléctrico. Tenemos además los equipos que son los equipos de vialidad trabajando en despeje de camino en distintos lugares de la región. Estamos además con los equipos desplegados para todo lo que tiene que ver con afectación a viviendas. Han habido viviendas con techos que se han volado. Situación que también se manifestaba en el canal Ifarley en el sector San Marcos. Los árboles caídos también se registraban, incluso en el Liceo La Asunción de la comuna Puerto. Tenemos 59 casos que han ingresado solo el día de hoy a través de los canales de emergencia de la Municipalidad de Talcahuano, cerca de 60 casos que han sido atendidos directamente a través de los canales de emergencia de Bomberos de Chile. En los casos de la Municipalidad de Talcahuano, cerca del 80% estamos hablando de voladuras de techumbre o desprendimiento de techumbre. Panorama que espera cambiar durante los próximos días. El llamado es al resguardo, no solo por las lluvias, pero también por la fuerza del viento que ha alcanzado fuerza de hasta 180 kilómetros por hora. El municipio decretó la emergencia después de haber realizado un COE comunal, lo que implica que toda la estructura municipal trabaja en torno a la emergencia desde el día de ayer, haciendo los preparativos en los distintos sectores y ya con los sectoriales en los 9 sectores, haciendo rondas preventivas y tomando contacto con la Junta de Vecinos. Llamado a la comunidad es a mantenerse en sus hogares, a evitar salir a exponerse a distintas situaciones de emergencia y estar siempre atentos e informados por las redes oficiales. Escenario meteorológico que se repite y que arremete de manera directa en el diario vivir es el nuevo panorama propio del cambio climático, variaciones intensas que forman parte de todo esto. Ahí la importancia de informarse a través de medios oficiales y de sitios verificados para así obviamente tener la información correcta de lo que está sucediendo durante no solo este periodo de emergencia, sino que también las otras eventualidades que puedan ocurrir acá en nuestra región. Y es por eso que queremos ya tomar el contacto con Miguel Rivera. Estamos con el alcalde de Hualpén justamente para conocer cuál es el panorama en la comuna. Supimos de cortes de luz, también algunas viviendas afectadas. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, bastante acomplejado, aproblemado con el temporal, sobre todo por vecinos que lo están pasando bastante mal. Con lo que tú te referías recién, lamentablemente ya vamos con más de 150 voladoras de techo, de viviendas de vecinos y vecinas, desprendimiento de techo también de algunos bloques de departamentos que tenemos dentro de la comuna de Hualpén. Nosotros tenemos más de 300 bloques dentro de la comuna y obviamente que hay una situación bastante compleja. Ahí también hemos tratado de acudir con nuestros funcionarios municipales durante todo el día. La verdad que ha sido un colapso el tema del llamado a la central de
de la Dirección de Seguridad Ciudadana por la cantidad de llamados de vecinos que, ¿no es cierto?, han solicitado nuestra colaboración y nuestra ayuda como municipio. Ha sido una situación bastante compleja porque además también el viento, la lluvia nos han dado tregua prácticamente todo el día. Y una de las cosas que nos tiene muy afectados y bastante preocupados también dentro de la comuna son los cortes de energía eléctrica que perduran desde el día de ayer. Como te comentaba yo recién, tenemos una cantidad importante de bloques. La mayor cantidad de bloques funcionan con estas famosas bombas de elevación, y las bombas de elevación obviamente que son las que impulsan el agua potable en las distintas torres. Si no tenemos luz, no tenemos agua, y eso nos complica bastante. Entonces hemos estado haciendo los llamados pertinentes a la CGE. Entendemos y comprendemos que muchas de estas situaciones se dan por, ¿no es cierto?, las caídas de árboles, por las mismas, los mismos cortes de los cables de energía eléctrica que hemos tenido dentro de la comuna también, pero la verdad necesitamos con urgencia que pueda llegar este vital elemento, porque yo te vuelvo a reiterar en lo mismo. Si no tenemos energía en estos lugares, no tenemos agua también, entonces se duplica la necesidad de dos elementos que son sumamente básicos para que las personas puedan estar. Entonces hacemos un llamado a la Compañía General de Electricidad que por lo menos a lo mejor en estos espacios podamos tener o ver la posibilidad de que, ¿no es cierto?, pueda restablecerse el suministro eléctrico, ya que los vecinos en algunos lugares o en algunos sectores de la comuna ya van a cumplir las 24 horas sin energía eléctrica. Alcalde, y en otro día horas. En este mismo sentido, ¿cómo ha estado también la respuesta en torno a los servicios de salud, producto de lo que ha significado, me imagino, también aquellas personas electrodependientes que tengan algún tipo de complejidad para movilizarse, considerando también que ya van a ser 24 horas sin luz, personas también que no tienen acceso a diferentes suministros básicos? ¿Cómo también se le ha trabajado para llegar con ayuda justamente a aquellas personas que no pueden salir de sus hogares, que por algún u otro motivo quizás no tienen contacto con familiares y que están en este momento prácticamente en una situación compleja y que debería al menos no solucionarse dentro de las horas próximas? Mira, nosotros lamentablemente hemos tenido que priorizar, y digo lamentablemente porque tenemos un sinfín de casos y obviamente que el material humano muchas veces no nos permite poder desplegarnos como quisiéramos en toda la comuna por la cantidad de situaciones que hemos tenido en particular. En lo que son voladoras de techo, hemos tratado de ver donde hay adultos mayores, donde hay gente que inclusive hay personas que están postradas. Lo que tú mencionabas recién es bastante importante, la gente que es dependiente de la energía eléctrica para, ¿no es cierto?, sus temas de salud en particular. Hemos tenido que inclusive llegar nosotros con algunos generadores, algunos pacientes de este tipo, porque han sufrido este tipo de complicaciones. Entonces, la verdad es un tema bastante preocupante y angustiante. Yo vuelvo a reiterar el tema de la electricidad. A nosotros como comuna, por lo menos dentro de estos espacios, nos genera una bastante complicación, entendiendo, vuelvo a reiterar lo mismo, hemos dado la posibilidad en algunos lugares como el Mirador de Hualpén, como los Altos de Hualpén, de poder llegar con agua embotellada o de llegar con estos tachones que hay junto a bomberos, de poder recargar el agua, pero son torres de 15 pisos. Hay adultos mayores, hay personas, son alrededor de 1.500 personas que hoy día están complicadas con esta situación solamente en el Mirador de Hualpén. Y si a eso le sumamos los otros lugares en donde tenemos complicaciones, bueno, se va generando una complicación mucho más grande. Entonces, muchas veces las personas tienden a confundir la responsabilidad de los municipios. Nosotros no tenemos alguna potestad sobre la compañía de electricidad y tampoco sobre la compañía de agua, ¿no? Tratamos de hacer las gestiones, pero comprendemos y entendemos muchas veces el malestar de las personas. Son 12 horas y estamos a punto ya de cumplir 24, entonces creemos que 24 horas es un tiempo prudente como para poder, ¿no es cierto?, estar tratando de solucionar problemas en algunos lugares, sobre todo con la complicación que yo te manifiesto ahora. Si no tenemos luz, no tenemos agua. Entonces ya se transforma en algo mucho más complejo y te vuelvo a reiterar lo mismo. Son personas que ocupan ascensores, que tienen que bajar desde el piso 15 o el del 18 a buscar agua potable al primer piso. Entonces a eso le vamos sumando un montón de cosas que yo creo que son importantes de poder ver, analizar por la Compañía General de Electricidad. Yo entiendo, comprendo que hay una situación no solamente en la comuna de Hualpén, sino que prácticamente en la región del Biobío,
pero hay situaciones que se deberían tratar de otra manera en particular. Alcalde, bueno, estaremos obviamente informando a través de nuestras plataformas acerca de las actualizaciones que podamos tener en aquella materia, pero antes de despedirlo quiero consultarle también por la situación que vivimos, que se vivió también en Caleta Lenga. Nosotros fuimos hasta aquel lugar, vimos lo que estaba ocurriendo ahí, lamentablemente viviendas afectadas, familias que también en este momento, por ejemplo, han perdido su fuente laboral, han perdido sus casas, además se le suma este sistema frontal y a eso también hay que sumarle la dificultad del acceso, justamente un sector costero que está siendo en este momento el más golpeado por las rachas de viento. ¿Han podido comunicarse con el sector? ¿Han podido también llegar allá para conocer cómo está la situación? Sí, hemos estado, vuelvo a insistir, trabajando permanentemente. Nosotros comprometimos ayuda desde el municipio a los locatarios, a las personas que perdieron su vivienda, porque también 2 familias perdieron completamente su vivienda en este incendio, además también 6 locales comerciales. Entonces hemos tenido algunas conversaciones con Cercotec, con FOSI, para poder ver la posibilidad de poder ayudar a estos locatarios a levantarse en ese sentido. Comprometimos ayuda municipal para poder también levantar las viviendas que se vieron afectadas. Fueron alrededor de 15 personas que se vieron comprometidas con el incendio directamente y más de 50 personas que se ven comprometidas laboralmente, como tú también lo mencionabas. Nosotros hacemos un pequeño llamado con lo que tiene que ver hacia el tránsito a la Caleta Lenga. Este viento que nos ha afectado de manera brutal durante toda la jornada, lo que ha hecho es sacar la arena hacia el camino. Y lamentablemente hace un par de horas atrás tuvimos un accidente producto de esa situación en particular. Nosotros con maquinaria, con trabajo de la municipalidad hemos estado permanentemente limpiando el camino, pero llamamos a la precaución de los conductores y a la no imprudencia. Hay que manejar a la defensiva cuando hay este tipo de hoy día temporales, para que, ¿no es cierto?, no tengamos la complicación que tuvimos dentro de la mañana. Hemos tenido caída de árboles desde Huachipato hacia el camino de Lenga. En Chome también tuvimos, o camino a Chome también tuvimos la complicación de que un ciprés cayó arriba de una casa. Entonces, la verdad que hemos estado tratando de ver la posibilidad de cómo podemos llegar a todos los lugares, te vuelvo a insistir en lo mismo. Hemos tratado de colaborar. Mañana, si Dios quiere, si el tiempo nos da una pequeña así debería ser. Una pequeña ventanita, vamos a llegar también con todo lo que son los materiales de construcción para que los vecinos que tienen el tema de las voladoras de techo puedan, ¿no es cierto?, empezar a reparar sus techos después de este temporal. Así debería ser, alcalde. Un segundito. La Compañía General de Electricidad, que pueda poner un poquito más de atención, vuelvo a reiterar, son muchas torres de edificios que hoy día están sin el suministro, y eso hace que no tengamos agua potable. Entonces tenemos una complicación bastante importante ahí. Bueno, ahí está, alcalde, muchísimas gracias obviamente por este contacto. Según lo que nos dijo ahora en el balance COGRID, debería disminuir la directora subrogante de Senapred, debería disminuir la intensidad de la lluvia y también de los vientos para mañana. Así que panorama positivo, al menos que lo que se espera según el movimiento de este sistema frontal. Muchas gracias, alcalde. También un fuerte abrazo y energía para aquellas personas quienes están pasando un mal momento producto de esta emergencia ahí en Hualpén y en todas las comunas de nuestra región y en nuestro país también. Así que muchísimas gracias, alcalde. Estaremos en contacto también para ir conociendo actualizaciones en torno a lo que sucede ahí en Hualpén, y obviamente nosotros estuvimos informando lo que ocurría justamente ahí en el sector Mirador, algo que ya lleva afectando al menos durante más cerca de 24 horas, están a punto de superar las 24 horas sin suministro eléctrico, así que el llamado ahí también es a poder acudir en ayuda de estos vecinos y vecinas. Alcalde, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, que estén muy bien, que tengan buena tarde. Ahí estaba entonces Miguel Rivera, alcalde de Hualpén, un poco ilustrándonos lo que ocurría en la comuna. Pero ahora queremos pasar a revisar el panorama regional, porque desbordes de ríos, situaciones complejas en torno a la cantidad de kilómetros por hora a la cual se movilizan las rachas de viento, y esto ha generado complicaciones en toda la región. Caída de árboles y voladura de techos. Fuertes ráfagas de viento que sobrepasaron los 100 kilómetros por hora. Panorama que se preveía antes de la llegada de un nuevo sistema frontal.
Lo más relevante para esta semana es el sistema frontal que va a ingresar durante horas de la tarde mañana en la región del Biobío, que viene acompañados con precipitaciones y vientos, los que van a ser más intensos durante la jornada del día jueves. Y adicionalmente las precipitaciones se van a mantener por lo menos hasta el día sábado durante la tarde. Diferentes alertas fueron emitidas durante el día. Alerta amarilla para la región del Biobío, que con el paso del tiempo cambió a una alerta roja. En horas de esta mañana se declaró alerta amarilla para la región del Biobío por evento meteorológico, mientras que en la comuna de Arauco se estableció alerta roja por el aumento de caudal con probabilidad de desborde del río Pichilo. En diferentes rutas, caídas de árboles, crecidas de esteros, afectación en viviendas y cancelación de clases. Por otra parte, debemos recordar que en las costas, desde el Golfo de Penas, en la región de Aysén, hasta Huasco, se registran marejadas anormales, por lo que hacemos un llamado al autocuidado por parte de la ciudadanía y no acercarse al borde costero mientras dure este fenómeno. Múltiples sectores afectados, un sistema frontal que en su segundo día deja varias áreas complicadas y que según la proyección llegaría hasta el día domingo. Bueno, ahí está parte de lo que es este sistema frontal, este balance regional, producto de lo que está ocurriendo. Y mientras, en vivo y en directo nos llega justamente evacuación, alerta de emergencia, evacúe sectores de Puente 1 y Santa Rita por desborde del río Andalien Concepción. Esta es la alerta de emergencia que nos llega desde Senapred. Reiteramos, evacúe sectores de Puente 1 y Santa Rita por desborde del río Andalien Concepción. Recordemos que justamente las autoridades nos habían señalado que al momento de llegar esta alerta, por favor tome las medidas correspondientes, porque también puede arriesgar no solo sus vidas y las de sus familiares, sino que también de aquellas personas quienes tienen que ir justamente en rescate de aquellas personas que queden ahí anegadas. Entonces la situación es aquella, nos acaba de llegar la alerta, reiteramos, por favor evacuar el sector Puente 1 y Santa Rita por desborde del río Andalien. Vamos a tomar el contacto, nos vamos a mover hacia nuestro video wall porque tenemos ya a Gonzalo Montalva, quien es académico de la Universidad de Concepción y especialista en geotecnia. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Comentar un poquito lo que es parte ya de, lamentablemente, un tema reiterativo. Está siendo muy afectado el suelo de la región del Biobío, la arcilla, que en gran parte de nuestro territorio está presente, ya está comenzando a emerger. Esto genera diversos problemas. Cuéntenos un poquito ya con todo lo que ha ocurrido, con la cantidad de agua acumulada, cómo se ve el panorama actual de nuestros suelos acá en la región. Uno de los problemas graves que causan las lluvias es el debilitamiento del suelo, no solamente de las arcillas, también de las arenas, y eso hace que estructuras de suelo, como por ejemplo los taludes donde se apoyan las casas o que están sobre otras viviendas, ¿no es cierto?, como hemos visto en otros fenómenos meteorológicos, causan daños e inclusive pérdida de las viviendas completas. Afortunadamente en este sistema frontal los problemas han sido de otra índole, ¿no es cierto?, porque estos problemas, los que menciono, muchas veces cobran vidas humanas, ¿no es cierto?, y pérdida de viviendas completas. Hay un tema que se está reiterando también en diferentes sectores, nosotros lo pudimos ver y fuimos testigos de aquello en los sistemas frontales que estuvieron presentes hace algunas semanas atrás. Los deslizamientos de tierra están siendo algo constante, sobre todo en aquellos sectores que están justamente conviviendo o viviendo directamente en laderas de cerros. ¿Cómo está ahí también en particular justamente lo que significa, y lo hemos mencionado, convivir con el riesgo, pero con esta situación latente de que el suelo ceda y que cause algún tipo de problema? Así es. Como decía, afortunadamente en este sistema frontal no ha ocurrido, pero en otros sí, y la noticia de que las precipitaciones bajen el día de mañana es muy positivo, ¿no es cierto?, pero lo que no es tan positivo es que sigan las lluvias hasta el día domingo, lunes o inclusive martes, ¿no es cierto?, porque este proceso acumulativo de lluvia va a hacer que el suelo siga absorbiendo agua y siga debilitándose. Aun cuando las lluvias no sean tan fuertes como las de hoy día, ¿no es cierto?, podríamos tener fenómenos como los deslizamientos que tú mencionas.
Vamos a pasar a otro tema relacionado, obviamente, pero que tiene relación con la adquisición de conocimiento en base a estas emergencias, pero también en relación a lo que ha sido ya el comportamiento de los suelos con la sequía, con estos eventos y con todo el panorama que tenemos acá a nivel nacional y a nivel regional. ¿Cómo ha estado también la variación en aquello, la evolución en los últimos 10 años, quizás una proyección, si es que se puede hacer? Difícil hacer proyecciones para los próximos 10 años, digamos, o la evolución en los anteriores. La larga sequía que hemos tenido, ¿no es cierto?, nos ha hecho por una parte olvidarnos como sociedad de que este es nuestro clima. Y por otro lado también hay efectos del cambio climático que hacen que las precipitaciones sean más intensas, ¿no es cierto?, cae un volumen alto de lluvia, ¿no es cierto?, en corto tiempo, y eso hace que se exacerben algunos de los daños. Pero tal vez una de las cosas importantes de mencionar es lo que ha ocurrido con los incendios forestales, que también desafortunadamente hemos tenido en los veranos anteriores, y eso ayuda a que al haber deforestación, cuando llueve intensamente como ahora, el agua pueda infiltrar en el suelo, o sea, se pueda meter dentro del suelo de manera con mucho más facilidad, y eso facilita que en vez de escurrir el agua por la superficie, entre el suelo, debilite zonas más profundas del suelo y entonces se pueda deslizar, ¿no es cierto?, y tener consecuencias en algunos casos menores, ¿no es cierto?, como bloqueos de carreteras que después se pueden despejar, ¿no es cierto?, pero en otros casos mucho más serias, ¿no es cierto?, inclusive pérdida de vida humana. Y en torno también a la interrelación que tienen los ecosistemas, por ejemplo, acá nuestros cuerpos de agua están conectados, y lo que significa también, por ejemplo, esta isoterma un poco más alta, que quiere decir que también nieva en sectores, o sea, llueve en sectores donde acostumbradamente podemos ver nieve. ¿Cómo esto también genera diferentes cambios en los suelos, pero en cada uno de los sectores en cuales se habita, dependiendo obviamente ahí la territorialidad y cada característica de cada uno? Pero cómo también se generan estos diversos cambios producto de lo que estamos viendo ahora en este tránsito del fenómeno del niño al fenómeno de la niña. Claro. Es una muy buena pregunta, ¿no es cierto? Todos los televidentes saben, ¿no es cierto?, que cuando la isoterma está más arriba, entonces eso va a generar no solamente la lluvia, sino que también vamos a tener derretimiento de nieve, ¿no es cierto? Pero tal vez algo que no todo el mundo sabe es que estos deslizamientos de tierra, ¿no es cierto?, que ocurren no solamente en taludes naturales, también en taludes hechos por el hombre, ¿no es cierto?, como embalses, ¿no es cierto?, o depósitos, ¿no es cierto?, mineros o de otra índole, ¿no es cierto?, inclusive en la región nuestra, tienen mucho más susceptibilidad y hay mucho más estadística de fallas cuando hay derretimiento de nieve. Esto está asociado a varios fenómenos, ¿no es cierto?, pero el principal es que hay una cantidad de agua grande, ¿no es cierto?, que infiltra rápidamente, ¿no es cierto?, en el proceso de derretimiento. ¿Y esto cambia algo en la biodiversidad quizá que existe? ¿Podemos ver quizás que comience a haber cierta vegetación o cierto animal en territorios donde antes quizás no se estaban explorando? No, la verdad que no soy experto en biodiversidad, digamos, preferiría no aventurarme ahí. Pero en torno a los suelos, a los nutrientes que hay, que se mueven justamente con toda esta remoción de masa, con este cambio que vemos. Bueno, los procesos de remoción en masa son fenómenos naturales, ¿no es cierto? El suelo, eso tiene que ocurrir, ¿no es cierto? Es parte del proceso geológico, ¿no es cierto?, de la evolución del paisaje, ¿no es cierto? Eso tiene que ocurrir, y desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, no es algo que nosotros podamos siquiera evitar, ¿no es cierto? Lo que tenemos que preocuparnos es de evitar que eso afecte a las personas, ¿no es cierto?, de manera trágica, como hemos visto en el pasado. Y por lo tanto la evolución del suelo, ¿no es cierto?, como que se mueva de un lado hacia otro, ¿no es cierto?, y que cambien sus características inclusive biológicas, ¿no es cierto?, no debería ser algo que nos preocupe mucho, ¿no es cierto?, en este aspecto, ¿no es cierto? La sequía y otros fenómenos, ¿no es cierto?, pueden ser más graves. Y desde la perspectiva de la territorialidad, de lo que significa justamente lo que habíamos dicho antes, convivir con estos sectores, con estos terrenos, con las propiedades de cada uno de los espacios en los que se habita. ¿Cómo también se comienza ya a trabajar aquella perspectiva, considerando que nosotros estamos en constante crecimiento, la ciudad, la sociedad está en constante crecimiento, somos más siempre, no menos,
entonces empezamos a ocupar también cada vez más espacios. ¿Cómo se comienza también a tomar aquello en perspectiva para justamente la habitabilidad de cada uno de los territorios? Pues desde la perspectiva de la prevención de desastres, ¿no es cierto? Como tú dices, la territorialidad, ¿no es cierto? Cada vez ocupamos más espacio y lo que el ser humano hace naturalmente, ¿no es cierto?, es ubicarse en los mejores lugares posibles primero. Y los mejores lugares, por ejemplo, tienen que ver con que haya agua, ¿no es cierto? Porque vivimos con agua, sin agua no hay vida, ¿no es cierto? Pero también podemos transportar el agua a otros lugares, etcétera, ¿no es cierto? Y vamos cada vez ocupando terrenos que son menos óptimos para la vida, ¿no es cierto? Y desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, pensando en nuestros desastres naturales que incluyen no solo inundaciones, ¿no es cierto?, vientos fuertes como los que hemos tenido en estas semanas, ¿no es cierto?, sino que también otros, ¿no es cierto?, como terremotos, por ejemplo, ¿no es cierto?, que de vez en cuando nos recuerdan, ¿no es cierto?, que vivimos también en el país más sísmico del mundo. Cada vez esas poblaciones nuevas, ¿no es cierto?, que se van ocupando, ¿no es cierto?, están sujetas a mayores riesgos porque están en terrenos que son más susceptibles de inundaciones, más susceptibles de daños por terremotos, de daños por deslizamientos de tierra, ¿no es cierto? Estamos hablando en general de lo que podemos ver en la superficie. Pero ¿qué pasa a nivel subterráneo con estas eventualidades que estamos viendo? ¿Que también hay un cambio o cuáles son ahí las modificaciones que ocurren a nivel ya de lo que no podemos ver? Hay muchas cosas. Cuando uno se mueve de un lugar a otro, ¿no es cierto?, por supuesto tiene sitios distintos que en superficie se pueden ver igual, ¿no es cierto?, pero hay lugares dentro de los mismos que han estado mostrando ustedes en el noticiero, ¿no es cierto?, que tienen características muy diferentes unos de otros y sujetos a una amenaza como inundaciones o como un terremoto, por ejemplo, van a responder de manera muy distinta. Y ahora, ¿cómo van cambiando con estos procesos, ¿no es cierto?, por ejemplo, de sequía, ¿no es cierto?, después de inundaciones como esta, ¿no es cierto?, en algunos casos van a ir debilitando el suelo, ¿no es cierto?, y en otros casos lo único que va a pasar es que va a fluctuar, por ejemplo, el nivel freático, o sea, el nivel del agua, ¿no es cierto?, va a subir, ¿no es cierto?, por supuesto, porque ha llovido mucho, ¿no es cierto?, y después, una vez que pare, ¿no es cierto?, va a volver a bajar, ¿no es cierto?, regulado con el nivel de los ríos, ¿no es cierto?, que es el que controla esos niveles. Claro, y hay harto que ahondar también en el tema de las aguas subterráneas, que es un área de estudio que se está generando ahora en cuanto a la utilidad también que puede tener a futuro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta jornada, así también en poder conversar acerca de otra de las aristas que es parte de lo que estamos viviendo ahora y obviamente también es parte de un área del conocimiento que se genera acá desde la universidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Matías. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de nuestro Noticiero Central. TVU Noticias Central. Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que protegemos nuestra flora y fauna, conservando 500.000 hectáreas de bosque nativo, equivalente a más de la mitad de Puerto Rico. Crecerían más que solo temazos, ¿no? Además, con los árboles que plantamos cada año, podríamos llegar hasta la luna. Lo bueno de ser renovables es que desde la naturaleza podemos generar grandes cambios y así crear un mejor futuro para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor. Te presento Mundo Go y es súper fácil.
Lo prendo, entro y Go. Canales, películas y aplicaciones en un solo lugar. Mundo Go es TV Smart, disponible para contrataciones. Y si eres Mundo, solicítalo en tumundo.cl. TVU Noticias Central. Regresamos con más informaciones porque hoy entró en vigencia la ley Karin. Ayer sostuvimos justamente una entrevista con la Seremi del Trabajo, Sandra Quintana. Todo esto en el marco de lo que ya ha sido puesto en marcha este nuevo cuerpo legal y que el Ministerio justamente del Trabajo se ha estado encargando también de divulgar. ¿Por qué? Porque hoy entra en vigencia el nuevo cuerpo legal que delimita y modifica el Código del Trabajo y también el comportamiento de los y las trabajadoras dentro de los espacios laborales. Una ley que tiene también como principal eje la perspectiva de género. Recordemos, hoy entra en vigencia la ley Karin, así que para que usted también lo pueda tener en consideración. La transformación cultural en Chile, porque tiene que ver con cómo ponemos límites en el país a situaciones que son extremas y que han provocado también la muerte de unas tantas personas en Chile que han sentido que no han sido escuchadas, que no han sido reconocidas en sus trabajos y que finalmente lo único que han logrado es que no poder contar con un trabajo y un espacio laboral en el cual se puedan sentir con agrado, con la capacidad de poder entregar todo lo que aprendieron, todo lo que saben. Me encontraba en la IPT Concepción para dar el puntapié inicial al funcionamiento de la Unidad de Derechos Fundamentales, que a partir de hoy día comienza a funcionar físicamente en las dependencias de la Inspección Provincial de Concepción. Iba a estar compuesta por 2 abogadas, que son abogadas expertas en materias de derechos fundamentales y principalmente en materias que dicen relación con la ley Karin. Esto es, con la prevención, la investigación y la sanción del acoso laboral, del acoso sexual y de la violencia en el mundo del trabajo. Le reiteramos, si tiene alguna duda, le invitamos a revisar nuestra entrevista que sostuvimos ayer con la Seremi de Trabajo, justamente Sandra Quintana, que veíamos ahí en imágenes, donde aclaramos algunas de las preguntas de la gente en cuanto a esta nueva ley que, recordemos, entra en vigencia hoy. TVU Noticias Central.